Quisiera saludarles en el amor del Señor a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este nuevo domingo donde el Señor nos da la oportunidad de poder volvernos a reencontrar. Cuando hablamos de fe, es muy amplia la historia de hombres y mujeres que han representado la fe de manera muy explícita dentro de las Escrituras. Pero cuando mencionamos la fe, hay un hombre que sirve de referencia para esta clase del día de hoy. Y ese hombre es Abraham. Vamos a conocer un poco del llamado de Abraham, cómo Dios lo llamó, cuál fue el mandato que le dio y cuál fue la respuesta de Abraham ante la orden de Dios que él le había dado. Y antes de comenzar vamos a orar pidiendo que la presencia de Dios esté desde el comienzo hasta el fin de esta clase. Oremos. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque al comenzar este día lo podemos hacer dando gracias por por la vida, por la misericordia que nos das. Padre bueno, en esta hora queremos pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestra vida y que podamos cada uno de nosotros poder tomar la parte que a uno le corresponda. Bendice a mis hermanas y hermanos a la distancia y que todo lo que podamos conversar sea guiado por tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio de Abraham es lo que hoy día vamos a ver. Y hay dos referencias bíblicas que se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 12, de los versículos 1 al 5, y en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, del 8 al 10. Primero vamos a leer Génesis 12, del 1 al 5. Y dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Cuando Jesús le habla a sus discípulos sobre la fe, hace referencia a ese hermoso pasaje bíblico de Mateo 17, donde dice: si tuviéramos fe, como un pequeño grano de mostaza, haríamos muchos milagros y prodigios, cosas imposibles. Ese es un canto también que nosotros también podemos entonar en nuestras iglesias. Y por medio de esa parábola de la semilla de mostaza, Jesús describe la fe como una fuerza que nos desafía y nos confronta a lo imposible. A eso es lo que nos dice esta hermosa parábola. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso en Lucas 18:27. Eso es lo que nosotros podemos ver cada día en nuestras vidas, donde Dios actúa de manera sobrenatural a nuestra vida, en nuestra salud, en la salud de nuestra familia, de todos nuestros seres queridos. Vemos cómo Dios actúa de manera sobrenatural. Por medio de la fe, Dios convierte lo imposible en posibilidad cierta y real. Como lo dice el texto antes citado, ¿no es cierto? Si tuviéramos fe, como un pequeño grano de mostaza. No sé si ustedes han dado el trabajo de ver cómo es un grano de mostaza. Es algo
pequeñísimo. Así es la fe que Dios nos pide que nosotros pudiéramos tener. No una fe de un grano más grande o gigante, sino que si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, podremos hacer muchas cosas sobrenaturales si Dios lo permite. Y Abraham es considerado el padre de la fe. Nosotros cantamos en la escuela dominical esa alabanza que dice: Padre Abraham tuvo muchos hijos, uno tuvo, otro yo, y por eso damos glorias a Dios. ¿Por qué es considerado el padre de la fe? Por su obediencia y la decisión que mostró frente al llamado que Dios le dio. El desafío que Dios le dio es una manifestación real que los hebreos definen como fe. Como lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa fe Abraham alcanzó un buen testimonio, porque él hizo caso a la voz de Dios. Fue sin ver algo concreto, sino que creyendo solamente en la voz de Dios, que era quien le hablaba claramente a Abraham. Y citando un poco el texto bíblico que leímos, con Abraham comienza la historia de los grandes patriarcas de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob. A partir de Abraham surge una gran descendencia y nación, y comienza con un llamado. Cuando Dios habla a la vida de Abraham, lo hace a través de un llamado. Después le da un mandato. Y por último, una promesa. En esa historia lo fundamental es la respuesta de Abraham. No es lo que Dios le dijo que hiciera, cómo lo iba a hacer o dónde iba a llegar, sino que lo importante o lo central de este estudio, de esta clase, es cómo Abraham respondió ante el llamado que le hizo Dios. Y vamos a dividir en algunos aspectos lo que Dios le entregó a Abraham y cuál fue la respuesta que él dio. Primero con el llamado. Cuando dice: pero Jehová había dicho a Abraham, y Dios habla a Abraham. Con esto Dios muestra su elección. Él es el escogido para lo que Dios manifestará a partir de ese momento. O sea, cuando Dios escoge a Abraham, Él sabe de que él era el hombre indicado para poder cumplir la voluntad, el mandato que él tenía en ese momento. También lo dijimos, el mandato. En cuando le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, le dice: deja todo, todo lo que tienes, y anda donde yo te voy a mostrar. Este es un desafío mayor, ya que ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dejar todo por Cristo? A dejar nuestra familia, a dejar nuestros bienes, a dejar todas aquellas cosas que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos logrado con el pasar de los años. Abraham lo hizo. Por eso es considerado este mandato como un desafío mayor. Su edad, uno de los aspectos más complejos, era la edad de Abraham, muy avanzada. La sequía en la tierra a la que iban. Había una gran sequía, mucha escasez de agua. La esterilidad y la edad de su esposa, de su mujer, Sara. Y lo incierto de la promesa, o sea, cómo ellos iban a un lugar que nunca habían visto, que nunca tenían una referencia, sino que solamente iban porque Dios le había dado el mandato de ir a esa tierra prometida. Entonces todas esas cosas se juntan para quizá haber dicho: no, sabes que yo no puedo, o me complica, o no lo quiero hacer. Pero todos sabemos que eso no es un impedimento para obedecer la voz de Dios. Por eso hay muchas razones para quedarse en ese lugar en el que estaba Abraham. Abandonar todo y marchar hacia lo incierto es arriesgado.
dejar, por ejemplo, todo por la causa de Cristo y ir por fe a donde Él nos manda, es algo arriesgado para la vista, para lo natural de nosotros. Pero para los hijos de Dios, para la voz de Dios, es algo que tiene mucha validez y es muy hermoso ante los ojos del Señor. Otro aspecto que le da al Señor a Abraham es la promesa, el llamado que Dios le hace y el mandato está acompañado por una promesa, al igual como Dios lo hace hoy día con cada uno de nosotros. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las promesas que tienen que ver con la descendencia a partir de la cual surgirá un pueblo. La trascendencia de esa promesa, imagínense, queridos hermanos y hermanas, la importancia de esa promesa que Dios iba a cumplir si Abraham aceptaba ese desafío, esa orden, con una nueva tierra en que Dios le promete bendecirle y engrandecer su nombre y ser por medio de él bendición para otros, no tan solo para él, sino que para otros. Todo eso se hará realidad solo si él obedece al llamado, a la voz de Dios, en salir y marchar. No mirar a mi alrededor, no pensar en lo que tengo o en lo que voy a perder, sino que ir, el escuchar la voz de Dios, ir y marchar. Eso es lo que Dios le pide a Abraham y que Dios en alguna forma a nosotros también nos pide cada día, que es ir y obedecer su voz. Y la promesa que Dios le da a Abraham se extiende y perdura a toda su descendencia. O sea, no era tan solo para Abraham, sino que también para su mujer, para su familia, para toda su descendencia. Era la promesa que Dios les iba a dar si ellos obedecían la voz de Dios. Y por último está la respuesta que Abraham le da y que es lo más importante y central, como yo les mencionaba, dentro de esta lección, donde contra toda dificultad que mencionamos anteriormente, la edad de él, de su esposa, la incertidumbre de aquel lugar desconocido, etc., Abraham obedece y marcha con toda su familia a ese lugar tan desconocido para ellos, pero que era la voluntad de Dios. La obediencia y la salida es un paso de fe hacia lo incierto, lo desconocido y lo aún invisible. Estos son los elementos que destaca como el testimonio de fe, como el que cita en el libro de Hebreos, que el capítulo 11, versículo 1, donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa acción de Abraham es un acto de fe. Fe en Dios, es en escuchar y obedecer ese llamado que Dios le hacía, porque va a lugares inciertos, en busca de cosas que aún no se ven. Qué hermoso poder ver esa gran fe que es más grande que un tamaño de una mostaza, como se dice el texto bíblico, sino que la gran fe que Abraham tenía y sin saber dónde iba, solamente escuchar la voz de Dios y acudir a ese llamado tan hermoso que Dios le estaba dando. El testimonio de este hombre, Abraham, es la de un hombre que cree y tiene por cierta la promesa de Dios. Por tal razón su fe es contada por justicia. La fe que nosotros también podemos tener, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo, hombres y mujeres, niños, jóvenes, todos nosotros podemos tener esa misma fe como la que tenía Abraham y poder obedecer la voz de nuestro Padre Dios. Y haciendo una pequeña reflexión para ir cerrando las ideas,
de esta clase, Dios también nos puede hablar en este tiempo. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la alabanza. Dios nos habla a través de sueños, de visiones, a través de instrumentos, a través de múltiples formas. Dios nos habla en este tiempo. Así como lo hizo con Abraham, también lo hace con nosotros hoy día en nuestro tiempo. Lo hace de múltiples maneras, y también nos desafía, ¿verdad?, a no ser solamente llamados sus hijos, sino que ser hacedores de su palabra, que nuestra fe sea acción, no que sea una convicción solamente, algo que yo digo, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, sino que sea algo real y que sea consecuente con mi forma de vivir, con mi forma de actuar. Debemos abandonar nuestra forma de ser, nuestra comodidad. Por eso esta historia de Abraham es tan hermosa, pero tan desafiante. O sea, él era un hombre que tenía muchas cosas que hubiera utilizado para haberle dicho no a Dios. Pero él, teniendo una fe, teniendo una convicción, obedeció la voz de Dios y dejó todo por ir y obedecer a Dios a un lugar donde él nunca había estado. Un lugar donde él nunca sabía dónde era, cómo era, si era grande, si era chico, si era lindo, si era feo, no sé. Pero él dejó su comodidad. Y eso es el desafío que Dios también nos hace a través de esta reflexión, de esta clase, que Dios nos desafía y nos hace un llamado a dejar nuestra comodidad, todas aquellas cosas que a lo mejor yo he ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo, con el fruto de mis años. A ver, ¿qué es lo que hago yo si Dios me dice, ¿sabes qué? Deja todo lo que tienes y anda ya, anda a este lado, al sur, al norte, al mar, la cordillera. ¿Estaremos dispuestos a ir? Dejar mi trabajo, dejar mi parentela, dejar todo lo que yo tengo. ¿Estaremos dispuestos a hacer? Eso es un desafío que Dios también nos hace en este tiempo, en ir, en marchar, en ponernos en movimiento, en no ser cristianos estáticos, ahí quedarnos firmes, ahí no, yo me quedo aquí y aquí me muero y aquí no. El cristiano siempre tiene que estar en movimiento, en compartir, en mover, en expandir la fe hacia los demás, en buscar la promesa y por ende la bendición de Dios, como le ocurrió a Abraham. Puede parecernos a lo mejor lo que Dios le prometió, le dijo a Abraham, como algo loco o irracional en este tiempo. Siempre se dice que a lo mejor los cristianos son locos, son fanáticos y un montón de cosas que nos dicen, pero todos sabemos que lo que Dios dice a nuestras vidas, las promesas, son fieles y verdaderas y Él las cumple. Por eso, este desafío que nos da esta lección es algo personal, pero también algo como iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando esa voz que nos dice, iglesia, anda, iglesia, bendice, ayuda, predica, exhorta, libera? ¿Cuál es el llamado? No tan solo como persona, como mujeres, como hombres, sino que como iglesia, como el cuerpo de Cristo. No solo trabajar en lo posible, en lo tangible, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo hacer, tocar, sino que también trabajar en aquello que es humanamente imposible, que es ahí donde Dios muestra su poder y su autoridad en lo imposible, en lo que para el hombre o la mujer dice, no, sabes que esto es así y no hay vuelta atrás, para Dios es posible. Y es ahí donde Él muestra su poder y Él rompe los límites impuestos por el hombre y por la mujer, porque Él es Dios, Él es soberano. Y no solo a lo que nuestra visión alcanza, sino que también los desafíos que Dios nos entrega día a día. Y los tiempos que estamos viviendo hoy día son tiempos difíciles, tiempos complejos, donde no podemos ir y predicar, donde no podemos ir y visitar,
donde no podemos ir y acompañar. Pero Dios nos ha dado diferentes herramientas en este tiempo. Una de estas, este medio, la tecnología, y confiando también y teniendo la fe que esto en algún momento se va a acabar y volveremos a ser iglesia, pero no la iglesia estancada, no la iglesia encerrada en nuestras cuatro paredes, sino que la iglesia en movimiento, en acción, en liberación, en bendiciones, en acompañar al desamparado, a aquel que lo necesite. Esa es la gran bendición y eso es la orden que Dios nos da, en ser una iglesia en movimiento, es lo que Dios nos pide. Tener fe es dar un salto a lo incierto. No, a veces tienes que ir nomás y tirarte en el nombre del Señor o con fe. Esas son las cosas que a veces nos dicen o pensamos. Eso es lo que Dios nos pide en esta hora. En ir y creerle a la voz de Dios. Es un desafío para nuestra fe. Cuando Dios nos desafía o nos da una orden, Él está probando nuestra fe. A ver, ¿qué tanto me amas? A ver, ¿qué tan cierto será que tú te consideras mi hijo? Escucha lo que yo te estoy hablando. Todas esas cosas podemos pensar que Dios nos está diciendo. Es un desafío para nuestra fe, para creer, para confiar en lo incierto. Fe, la certeza de lo que se espera. Lo desconocido. ¿A dónde me va a enviar Dios? ¿Qué planes tiene para mí y para mi familia? Si yo voy y obedezco la voz de Dios, ¿cuáles son esos planes? ¿Cómo fue también el desafío que Jesús le dio a Pedro? Cuando le dijo que caminara sobre las aguas, le dijo, ven Pedro, si tú también lo puedes hacer, tú tienes fe, ven, en Mateo 14. Y todos sabemos lamentablemente lo que le ocurrió a Pedro, lo que a veces también nos ocurre a nosotros. Dudamos, ah, lo haré, y si me pasa esto, y si me va mal, y ahí nos sumergimos como le sucedió a Pedro, que no pudo caminar o llegar a donde estaba Jesús porque la duda, el miedo o la incertidumbre del momento lo hicieron dudar en que Jesús estaba ahí presente con él. Dios nos invita en esta hora, para terminar, queridos hermanos y hermanas, a tener certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si Dios ha hablado a mi vida, si Dios ha hablado a su vida, a la de su familia, debemos creerle. Debemos poner nuestra fe ante de mis convicciones, o poner en una balanza. ¿Qué será mejor? ¿Creerle a Dios o, o lo que yo creo? Si yo obedezco a Dios, Dios está hablando a mi vida, debo creerle, debo ser como Abraham, ir, dejar todo lo que tengo por seguir a mi Padre, por seguir a Dios. Y no importa dónde me manda, no importa si tengo que empezar de nuevo, no importa si me va bien o mal, Dios va a estar conmigo y me va a bendecir, así como lo hizo con Abraham y toda su descendencia. A veces es mejor perder todo lo que uno tiene, lo material, etcétera, pero ganar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Amén. Que el Señor les bendiga a todas y todos, hermanos, y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta lección. Bendito Dios, Padre Celestial, agradecido estamos porque tu voz nos ha hablado claramente y nos ha recordado la vida de ese gran hombre de la fe que es Abraham. Él obedeció tu voz, dejó todo lo que tenía por seguir tu voluntad. En este tiempo también somos desafiados de manera personal y de manera congregacional como iglesia a escuchar tu voz,
a obedecerte y a dejar toda nuestra comodidad, todas aquellas cosas que a lo mejor me apartan de ti, por ir y hacer tu voluntad. Bendice a cada hermana, cada hermano, cada familia, para que podamos escuchar tu voz y tendremos la gran recompensa y la gran bendición si somos hijos e hijas obedientes a tu voz. Gracias, buen Dios, porque día a día tú nos hablas y hoy día nos has hecho un desafío a ser hombres y mujeres de fe. Todo lo dejamos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y todas hermanas y nos volveremos a encontrar el próximo domingo con otro hombre o mujer de la historia de la Biblia que nos alimenta la fe. Que el Señor les bendiga.